Es una oportunidad de que los que no conocieseis esta ciudad, patrimonio de la humanidad, podáis acercaros a parte del gran rico patrimonio de nuestra provincia y de nuestra diócesis. ¿Por qué presentaros a los conciliarios de la Acción Católica la figura de Lolo? Mira, yo cuanto más conozco y me acerco a la figura del Beato Lolo, más convencido estoy de que es un santo que aporta novedad al catálogo de los santos de la Iglesia Universal. Dios quiera que pronto lo veamos además elevado a los altares como santo canonizado. Y es que tiene una personalidad rica que lo primero que nos llama la atención es que es un santo de camisa y de pantalón. No estamos ante un sacerdote, no estamos ante un religioso, no en vano es el primer santo laico no mártir beatificado después de San Isidro en el siglo XVII. Y además su vinculación con la Acción Católica es enorme, de forma que no se entiende la figura de Lolo sin su militancia en la Acción Católica, como ahora después a continuación os diré. Presentar y difundir la obra y el mensaje de Lolo creo que puede ser un instrumento precioso para trabajar ese impulso misionero del que el Papa tanto nos habla en sus documentos, especialmente en Evangelii Gaudium, pidiéndonos que ilusionemos a los laicos en esa tarea de llevar el Evangelio y anunciarlo a todos. Además, Lolo se inserta dentro de esa urgente llamada a la santidad de la vida cotidiana que nos lanzaba el Papa Francisco en Gaudete Exsultate, y que él, como ahora veremos, vivió de una manera que se convierte en paradigmática, en un ejemplo para la sociedad en la que nos encontramos. Tan solo un bosquejo de algunos datos biográficos del Beato. Ayer me parece que os entregaban el folleto que hemos hecho con motivo del centenario. No, se lo vamos a entregar después. Esto estaba preparado así, era para mantener vuestra atención. Y ahí tendréis algunos de los hitos más importantes de su vida. Como os decía antes, él nace el 9 de agosto de 1920, el pequeño de 7 hermanos, y a los pocos días, el día 5 de septiembre, se bautiza en la parroquia, en la Basílica de Santa María la Mayor de Linares, que se queda como un lugar de referencia para que podáis volver a esta tierra, donde además os acogeremos siempre con los brazos abiertos. Precisamente el 5 de septiembre fue el día que iniciamos el centenario. El 14 de junio de 1931, con 11 años, ingresa en la Acción Católica, y ya toda su vida va a estar polarizada por esa formación apostólica que él recibió en la Acción Católica y que le hizo estar comprometido con una vocación misionera a lo largo de toda su vida. Un dato curioso, ahora cuando nos acerquemos a su vida lo entenderéis mejor, pero cuando su hermana, que fue también su cuidadora, lo arreglaba cada mañana, lo primero que hacía era colocarle la insignia de la Acción Católica. El 25 de marzo del año 1937, cuando contaba tan solo con 17 años, en el contexto de la guerra civil, lo cogieron preso. Aquel día era Jueves Santo, y su hermana lo cogieron preso porque estaba llevando, como un nuevo Tarsicio del siglo XX, la comunión a los enfermos y a los impedidos. Su hermana, en un ramo de flores, le pasó en una caja de pastillas Juanola el Santísimo Sacramento, y él montó allí en la cárcel todo un turno de adoración, y pasaron la noche velando al Señor. Al terminar la guerra civil, en el año 1939, retoma los estudios de bachillerato y empieza a trabajar en una tienda de tejido. Su gran aspiración era entrar en la escuela de periodismo y poder forjarse como periodista y como escritor. Pero en 1942, cuando lo movilizan para hacer el servicio militar, ya no puede concluirlo porque aparecen los primeros vestigios de una enfermedad paralizante que le impidió desarrollarse. La enfermedad era una espondilitis reumatoide, una espondilitis anquilosante, que es una enfermedad degenerativa de tipo artrítico cuyo origen no está claro, pero que parece ser que tiene un factor genético. Poco a poco los miembros, empezando por los miembros inferiores, van quedándose paralizados, y se produce también una fosilización de la columna vertebral, de forma que el movimiento va siendo cada vez más complicado. Incluso llega a afectar, como a él le ocurrió también, a otro órgano, como fue la vista. Los últimos 9 años de su vida estuvo también ciego. La enfermedad va a marcar una gran parte de su vida, pero no le impidió el desarrollar una amplia actividad literaria. Él llega a decir en algún momento que cada célula de su cuerpo es como si tuviese clavado un alfiler.
Y una de las visitas más reseñables que recibe, una de las tantas que recibía, uno de los hermanos de TC que visitó Linares, el hermano Robert, escribió en la tulipa de la lámpara de su casa: Lolo, sacramento del dolor. Ya enfermo, hay un momento también importante en su vida, visita Lourdes, dentro de esas peregrinaciones de la hospitalidad de Lourdes, de las peregrinaciones de enfermos. Allí ya no podía levantar la cabeza. Veis el retrato que hemos hecho con motivo, es la imagen que hemos elaborado con motivo del centenario. Los que estáis allí lo tenéis más complicado, pero veis que es un retrato en blanco y negro, evocando las instantáneas de la época de Lolo, pero que supone una cierta ficción porque cuando se tomó esa fotografía, la fotografía que inspira el cuadro, Lolo ya estaba mucho más inclinado. Se ha elevado un 20% para que pueda haber un contacto visual con el espectador, con aquella persona que vaya a rezar delante de la imagen, y eso nos hace ver un poco también la perspectiva desde la que él tenía que situarse en la vida. Cuando va a Lourdes, su hermana le colocó un espejo para que pudiese ver la cara de la Virgen, y en aquel momento él tiene una intuición muy especial en Lourdes, y piensa en todo ese mundo creciente del periodismo en aquellos años 50, y también en las dificultades que encontraba para poder comunicar la verdad con libertad, y piensa en unir a los enfermos, a los monasterios y a los periodistas en una obra que llamará la obra Pía Sinaí, que es quizás su gran obra, su obra más original y que todavía pervive en nuestro momento. Cada monasterio y cada grupo de enfermos rezarían por un periodista para que pudiese ser fiel a la verdad y transmitir el mensaje de la bondad y el mensaje también del Evangelio. El 4 de octubre del 64 a su invalidez se le suma la ceguera, y el día 3 de noviembre del 71 fallece en Linares. Posteriormente, en el año 2010, el cardenal prefecto de la Causa de los Santos, Monseñor Algielo Amato, visita Linares para su beatificación. Y estamos esperando pues que la providencia quiera conceder por intercesión de Lolo un milagro para que podamos elevarlo a la Iglesia Universal como santo. Voy a intentar esbozar muy brevemente el perfil espiritual del beato Manuel Lozano y el por qué os lo proponemos a vosotros, y os pedimos que lo utilicéis y que lo empleéis como un instrumento precioso para ilusionar a nuestros laicos con su vocación bautismal y apostólica. Mirad, Lolo, el gran peligro que tiene, y en el centenario estamos intentando trabajar eso de una manera especial, es reducirlo a un enfermito que vivió una experiencia de paz y de serenidad en el dolor. Lolo no es eso. Es cierto que quienes se acercaban a él experimentaban que Lolo vivía la enfermedad con una profunda paz y con una alegría que se contagiaba además a los demás. Pero Lolo no es eso. Lolo es un periodista de raza al que la enfermedad le supone el contexto y la forma en la que va a ejercer esa vocación. Pongo un ejemplo muy, muy burdo. Si nosotros tenemos un sacerdote que es misionero y lo mandan a África y su ministerio se desarrolla en África, nosotros no diremos que ese sacerdote es africano, decimos que es misionero. África le ha dado el contexto y la forma. La enfermedad le dio a Lolo la forma de ejercer su vocación, y él mismo lo dice. Hay un texto suyo en el que dice lo siguiente. Habla de cuando comienza la enfermedad y sus ilusiones de entrar en la escuela de periodismo se ven frustradas. Dice: aparentemente el dolor cambió mi destino de un modo radical. Dejé la aula, colgué mi título y fui reducido a la soledad y al silencio. El periodista que quise ser no entró en la escuela. El pequeño apóstol que soñara llegar dejó de ir a los barrios y a los enclaves oportunos. Pero mi ideal y mi vocación los tengo ahora delante con una plenitud que nunca pudiera soñar. En el semanario de la Acción Católica, Signo, él publicó un artículo que llevaba por título El sacerdocio, el sacramento, el bautismo, un sacerdocio con chaqueta, en clara alusión a lo que él entendía como su propia vocación bautismal. Y él decía allí, para que entendamos la idea que él se hacía del papel que los laicos tienen que hacer y que creo que nosotros tenemos que poner en valor, y es lo que estáis intentando hacer desde vuestra labor como conciliario en la Acción Católica, animados por la dirección general.
Decía él, el sacramento del bautismo concede un sacerdocio de colaboración. En la misa, en la liturgia, un sacerdote oficia un hombre que se ha consagrado como mediador entre Dios y nosotros. Pero el culto es también una participación colectiva, en la que cada seglar tiene un hueco. Nosotros pues también colaboramos en la grandeza del oficiante. Nos alcanza con toda la ambición de transformarnos en otros Cristos. Somos ungidos, igual que Él, como reyes y sacerdotes. A nosotros este texto no nos resulta especialmente extraño ni novedoso, pero en los años 50, antes del Concilio Vaticano II, él se anticipa a lo que después nos diría la Gaudium et Spes o Apostolicam Auctoritatem y tantos otros documentos del concilio, donde se intenta recordar a los laicos el papel que tienen y la participación en la misión profética y apostólica de la Iglesia. Dice, por ejemplo, Apostolicam Auctoritatem, informando y perfeccionando el orden de las cosas temporales con el espíritu cristiano. La acción católica, la militancia en la acción católica en sus primeros años de juventud había dado una formación y había sembrado una semilla en Lolo que cuando después llegó la enfermedad estaba completamente abonada y se convirtió en un precursor de lo que después desarrollaría toda la teología del laicado del Concilio Vaticano II. Hay un episodio muy interesante que en su vida, que creo que ilustra muy bien lo que os estoy diciendo. En el año 1962, uno de los sacerdotes de Linares que lo asistía consigue un permiso especial del obispo de la diócesis para que se pueda celebrar la Eucaristía, él pueda tener altar portátil y se pueda celebrar la Eucaristía en su casa, que como sabéis era algo que era imposible antes del concilio. Ahora para nosotros es muy habitual celebrar la Eucaristía en las casas de los enfermos, pero por entonces no. De hecho, para que él pueda conseguirlo, tienen que valerse del privilegio que el Papa había concedido a la obra pía de los discípulos de San Juan de San Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados. Él se inscribe como discípulo de San Juan y entonces pueden celebrar los sacerdotes de vez en cuando la Eucaristía en su casa. Incluso el propio obispo también la celebró. El día que van a celebrar la primera misa, él de repente tiene una idea que relata en uno de sus libros con estas palabras. Dice: de pronto lo pensé y dije, tráete la máquina de escribir. Pero ¿para qué ahora? ¿Estás loco?, le dijeron. Que sí, Ea, a prisa, te la trae y la mete debajo de la mesa, que así el tronco de la cruz se clave en el teclado y allí mismo eche raíces. Él entiende sus artículos, sus libros, como un fruto que se alimenta de la savia del árbol de la cruz. Y lo que él quiere simplemente es ofrecer lo que Cristo nos ha regalado en la cruz, llevarlo y extenderlo a través de su obra literaria. Como os podéis imaginar, la labor de escribir fue cada vez más difícil, pero el último libro lo termina de publicar. La última nota, no recuerdo ahora mismo la fecha exacta, pero creo que es mayo del año que muere. Él muere en el mes de noviembre. Y en aquellos libros que él fue escribiendo, tiene que valerse de diversas formas y de diversos instrumentos. Primero comenzó escribiendo, con ayuda también después se incorporaron algunas secretarias que le ayudaban a corregir, gente que muchas veces de un modo altruista colaboraba con él. La escritura cada vez se hizo más difícil, llegaban a atarle un lápiz a la mano para que pudiese escribir, y él ideó también un sistema de falsilla de madera con el que escribía. Pero la enfermedad iba avanzando y se hacía cada vez más complicado. Un día, como anécdota, llega su hermana Lucy y ve que ha escrito, pero el folio con la falsilla se había movido y todas las letras se habían juntado. Ese folio se conserva en el museo que tiene la Basílica de Santa María en Linares. Se pueden ver todas las letras juntas. Y su hermana le dijo: pero Lolo, ¿qué estás haciendo? Y él le dijo: pues ya no escribo más. Pero no os penséis que era porque se había dejado vencer por las circunstancias, sino que él comprendió que tenía que buscar otra forma y vino el modo. Algunos sacerdotes le regalaron un magnetófono que venía del extranjero y ahí él iba accionando, iba grabando. Y muchas veces pasaba la noche y el día grabando los pensamientos y los libros que iban surgiendo en su mente. Podéis ver que tenemos aquí un hombre con una fuerza y con un filón que nace de una experiencia profundamente arraigada en el Señor, como ahora también os diré.
En su escrito se ve una doble vertiente de apóstol y de periodista. ¿De qué escribe Lolo? Lolo escribe de cualquier tema. Por supuesto, abundan en él los temas religiosos, habla del dolor, habla de Cristo, habla del sacerdocio, habla del sacramento de la Eucaristía, pero también va a tocar cualquier otro tipo de tema. Lolo habla de urbanismo, habla de temas literarios, habla de temas científicos, de los avances de la época que le apasionaban y que intenta también divulgar. Y un lugar muy especial dentro de su escrito lo ocupan los problemas sociales. Él tiene una sensibilidad para descubrir que el Evangelio tiene que estar donde el hombre sufre y busca y consigue ser a través de sus escritos una voz profética, lo cual os podéis imaginar que en no pocas ocasiones le acarreó algunas admoniciones por parte de las autoridades políticas y municipales. Él, que había escrito en la oración por los periodistas: le negará el sueño como también la sal y el pan de cada día, si solo él puede hablar y calla por cobarde. Qué mensaje tan actual para recordarlo al periodismo de nuestros días, marcado por las fake news y por tantas corrientes de pensamiento que muchas veces condicionan la búsqueda de la verdad y el contacto con la realidad. Escribe artículos como la silicosis mata en 5 años, pensad en Linares, están las minas que con todo el problema social que acarrean. Otro artículo, la provincia necesita aún muchas escuelas. Otro, salario mínimo 61 pesetas. La sindicación obrera. Llega a escribir en más de 24 medios de comunicación distintos y tenemos censados de él alrededor de 794 artículos. Una obra literaria amplísima que se une a los 9 libros que también escribió desde su enfermedad. Él utilizó la radio y el púlpito como un lugar desde el que predicar. Fue un periodista cristiano no solamente por los temas que trataba, sino por el enfoque que daba a todo lo que escribía. Si os acercáis a su obra, le hemos regalado ya los... ¿Tampoco? Hombre, no le habéis dado una todavía. Era una sorpresa. Bueno, pues... Primero que se llenarás de Lolo y luego que lo cogieras con todo el cariño del mundo. Creo que tiene todo el sentido, sí. Pues hemos preparado un lote de libros de Lolo para que os los llevéis, para que podáis acercaros a él. Veréis que su manera de expresarse es bellísima, tiene una prosa y un esteticismo a la hora de construir la oración. Os vais a encontrar también una expresión poética llena de metáforas, de fuerza en lo que escribe, y no tiene nada de extraño que los premios literarios empezasen a llover ya en vida. Recibió bastante, se convirtió en una figura destacada dentro del panorama nacional. Muchas figuras de referencia acudían hasta él, hasta su habitación, para sentarse a su mesa. Acudían obispos, literatos, periodistas. Era una de esas figuras de referencia y de consulta. Pero además de todo lo que estoy diciendo, creo que hay otro aspecto que es muy reseñable en Lolo y que lo coloca en un lugar de vanguardia dentro del contexto eclesial en el que estamos. ¿Recordáis cómo el Papa Francisco, y creo que desde la Acción Católica se está haciendo un esfuerzo importante por ello, el Papa nos hablaba en Evangelii Gaudium de que es necesario que la Iglesia en los próximos años inicie a sus hermanos, y decía el Papa textualmente, sacerdotes, religiosos y laicos, en el arte de acompañar, de forma que se puedan generar procesos personales de crecimiento en la fe. Pues Lolo, de una manera espontánea y natural, fue un acompañante nato de toda la gente que acudía a él. Cuando muchas veces iban a visitarlo, quienes acudían hasta él pensaban que iban a animar a un enfermo, y experimentaban que era justo lo contrario. De Lolo salía una fuerza, y salía y había una experiencia vital y espiritual tan profunda que quienes entraban en contacto con él, los que salían renovados, eran ellos. Y muy especialmente, y quizás este dato llama la atención, los jóvenes. Los jóvenes buscaban a Lolo como confidente, como amigo y también como maestro de vida espiritual. Ya digo que por allí, por su mesa redonda, pasaron las grandes personalidades de su tierra, pero también de toda España. Lolo, y creo que esta es una faceta de él que no tenemos todavía suficientemente estudiada y analizada, Lolo es un místico.
Si cogemos su última obra, Las golondrinas nunca mueren, es una obra en la que uno no puede evitar reírse. Lolo habla de su enfermedad, habla de las circunstancias que le rodean de una forma tan natural y convirtiéndolo en algo tan normal e incluso buscando el sentido del humor de la vida, que hace darse cuenta de cómo eso solamente es posible desde una experiencia de estar afincado y unido estrechamente al Señor. Cuando uno se acerca a la vida de los grandes místicos, a un San Juan de la Cruz, ahora que estamos en Baeza, estamos cerca de Úbeda, y uno descubre que es esa fuerza de la experiencia de Dios la que le hace relativizar los sufrimientos. Cuando San Juan de la Cruz elige el irse a Úbeda en lugar de a Baeza a pasar sus últimos días, eso no se justifica si no es desde una experiencia en la que uno busca el bien de los demás por encima del suyo propio, de una manera natural y espontánea por la unión con Dios. Y así podemos acercarnos a Lolo. Él reservaba para la oración al menos 2 momentos o 3 del día. La mañana por las primeras horas del día y la última y 1 hora durante la tarde, aparte del tiempo en el que le llevaban la comunión. Y tenía dadas instrucciones precisas a su hermana, a Lucy, para que no dejase pasar a nadie en esos momentos. Y si alguien llegaba, ahora no se puede pasar, que Lolo está recogido. Prolongaba siempre la comunión en un tiempo de acción de gracia, después del cual retomaba el trabajo en el que estaba. Él lo explica así, dice: al atardecer revuela un enjambre de Ave María, a la noche hay que ponerlo todo en las manos de Dios, dice en una de sus obras. De alguna manera para Lolo la oración fue lo que para Santa Teresita del Niño Jesús, cuando habla de la oración como un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor desde dentro como prueba de la alegría. Su oración es una oración contemplativa y a la vez sencilla. Es una oración vocal, una oración apoyada en imágenes, especialmente 3 imágenes: un crucifijo que le colocaban cerca de él cuando lo arreglaban, una imagen de un Cristo yacente que le hizo un escultor amigo, delante de la cual pasaba muchas horas también rezando, y una imagen de la Virgen que también le hace un escultor que él llamaba la Virgen de la Alegría. La oración era para él, hay 2 definiciones de la oración que creo que son muy interesantes. Él decía que la oración era una grúa que levanta los pesos más pesados. Estaba hablando de su propia experiencia, sin duda. Y por otro lado también hablaba de la oración como un talonario de cheque sin fondo que Dios nos concede, a través de la cual tenemos acceso a muchas gracias. Si hubo en él alguna experiencia mística o no, eso queda en la intimidad de Lolo. Es cierto que los que estuvieron más cerca de él hablan de que en los últimos 5 años de su vida hubo una transformación en él. Algo cambió. Incluso en algunos de sus libros él llega a decir que a partir de aquel momento comenzó a entender las cosas de una manera distinta y diferente. Y a mí me gustaría seguir diciendo las cosas, pero me parece que tenemos que cortar aquí. Tenía muchas más cosas para hablaros de su profunda piedad eucarística, de su devoción a la Virgen María, pero se queda para que vosotros profundicéis a través de esos libros y a través del material que también hay en la red. En la página de la diócesis, en la página oficial del Centenario, tenéis el libro que se ha hecho, que no se ha editado en papel por las circunstancias en las que estamos, sino que está en formato digital y podéis descargarlo con más datos e incluso con una guía también para la visita en Linares. Hay material para una vigilia de oración. Concluyo y simplemente citando las palabras del Papa, o el mensaje del Papa. Hace unos meses tan solo el Papa Francisco citaba al Beato Lolo con motivo del mensaje de la 55 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año 2021. Y lo que el Papa decía a los periodistas vale también para todos nuestros laicos y para nosotros. El Papa recordaba que la vocación laical supone un ponernos en marcha para anunciar la verdad del mensaje del Evangelio y llenar todo con la fuerza que emana de la resurrección de Cristo. Decía así, citando el Papa al Beato Lolo, decía con las palabras de Lolo: abre pasmosamente tu ojo a lo que veas y deja que se te llene de savia y de frescura el cuenco de las manos, para que otros puedan tocar el milagro de la vida palpitante.
Ese fue la ilusión de Lolo, y ese también creemos que es una invitación que especialmente y con urgencia tenemos que lanzar a los laicos de nuestro tiempo. Y vamos a concluir escuchando la voz de Lolo. Hemos podido rescatar un trozo de una grabación de un artículo de Lolo que se titula La espera. Vais a ver como con una voz firme, aunque cuesta trabajo quizás distinguirlo la primera vez que lo oyes, pero bueno, por lo menos escucháis el timbre de la voz del beato, que siempre es una impresión y que nos acerca a su personalidad. Él habla de cómo, a pesar de las limitaciones de la enfermedad que sufre, es capaz de verse en un espejo que tenía enfrente y saludar la llegada del nuevo día. Y expresa lo que él sentía que eran sus manos. Él las vivía como una especie de volcán a través del cual quería hacer llegar la gracia de Dios. Y esa gracia que escucharéis ahora dice que es como el sol que lo baña inundándolo todo. Pues vamos a ver si la técnica nos deja. Que me parece que ayer tuvisteis algún problema, ¿no? La espera. Estoy sentada junto a la mesa de estudio, frente por frente del espejo de mi carta, y si entre tanto que escribo levanto la cabeza, puedo verme exactos el óvalo de mi cara, las conchas de mi pelo al aire y hasta la nostalgia, la dulce ansiedad de mis ojos en esta hora en que te espero. Me fijo y soy yo en el yo, de falda roja, uñas laqueadas y melliza melancolía en la sonrisa, pero en mí indefinible y misterioso que es, fuego y centro del planeta de mi tierra humana, no está en la cara del llano marido, sino que empujan, revienta y se desborda impulsivamente por el volcán de esta mano que escribo. Estas cuartillas que traga un buzo, mata y su sello un cartero, circula en vagones postales y tú recibes mi igualdad con el sol que no deja de asomar ni una mañana. Están jamás alas, más que con la celulosa de los árboles, con la pulpa de mi corazón que se hace de células de presentimientos, ilusiones y esperanzas. Bueno, hasta ahí ya digo que la voz quizá tengamos que limpiarla un poco, porque además se oye también no solamente la voz de los niños que está aquí, sino que se oye la voz de los niños de un colegio que había cercano a su casa, el Colegio de la Presentación, pero vale para escuchar esa voz y acercarnos un poco a ese estilo con el que él se convierte en un mensajero y en un portador del mensaje del Evangelio. Pues nada, hasta aquí llega. Yo animo a profundizar en su figura y a presentarla especialmente a los laicos, porque creo que en él pueden verse reflejados y descubrir muchos de los acentos que tendremos que hacer en los próximos años en esta iglesia, que, parafraseando a Runner, la iglesia del siglo XXI en España o va a ser laical o no va a ser nada, porque las circunstancias así además lo imponen, pero que además supone una extraordinaria ocasión para que los laicos puedan tomar conciencia de lo que es su papel que les corresponde por el mismo hecho de su bautismo. Pues muchas gracias por vuestra atención.